Buenas tardes, mi nombre es Santiago Vázquez López, vivimos en el ejido Nueva Esperanza, municipio de Mapastepec. Estamos radicando hace 25 años en este ejido, por lo cual mi familia que hoy me acompaña, ¿no?, que la integramos de 6 personas, se las voy a presentar en este momento. Pues vamos a empezar por mi hijo menor. Me llamo Santiago, estudio y ayudo a mi papá en los ratos libres. Mi nombre es Reina, pues yo me dedico a estudiar y le ayudo a veces a mi papá en sus cuentas o a contestar las llamadas. Soy Luis Alberto y me dedico al estudio, estoy estudiando una carrera de ingeniería ambiental y ahorita estoy ayudando a mi papá en lo que es la mojarra tilapia, en el mango y en la producción del ganado. Me llamo José Eduardo Vázquez Flores, soy ingeniero ambiental. Yo apoyo a mi papá en lo que es la acuacultura, en la ganadería. Yo y mi hermano tenemos unas vacas estabuladas, le damos de comer 2 veces al día. También tenemos un vivero donde tenemos unas plantas ornamentales en crecimiento para ir embelleciendo poco a poco el lugar, y lombricomposta. Tenemos lo de la lombricomposta para mermar todo el estiércol de ganado e irlo aplicando a la huerta de mango que tenemos aquí. Bueno, yo soy aquí la esposa y la mamá de mis 4 hijos. Mi nombre es Azucena Flores Pérez y apoyo aquí a mi esposo en todo lo que se ofrece. Soy Eduardo Vázquez Flores, vivo aquí en Nueva Esperanza y trabajo aquí en el vivero familiar Las Piedritas. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Vázquez Flores y vivo acá en el vivero Las Piedritas. ¿Desde cuándo se dedican a estas actividades de ganadería? Pues hace como unos 4 meses que fue lo que comenzamos nosotros y mi hermano. Soltamos así a pastoreo a los animales. ¿Cuántas vacas hay? 17. Tienen 17 animales. ¿Cómo se dividen las actividades para trabajar? En la mañana se le da este pasto de corte, lo que son unos 200 kilos, ¿no? Haciéndole un porcentaje más o menos de a 30 kilos por animal a 40 kilos, le damos 2 veces al día el pasto de cuba de corte. Ok, ¿ese pasto ustedes lo siembran o lo compran? No, nosotros lo tenemos cultivado, tenemos casi 1 hectárea de pasto, nos abastece un total de unos 20 animales. ¿Nos pueden describir, por favor, cómo se organizan para trabajar, para dar de comer, para hacer la limpieza? ¿Cómo se organizan ustedes? Así, ejemplificando el trabajo diario en una jornada de un día de 24 horas. Pues temprano se le puede moler la comida para las dos ocasiones que se le da, que son en la tarde. Ya planeamos, programamos las etapas de vacunación para ya hacerlo posteriormente. Como es pocos animales ahorita por lo pronto, podemos ir, nos da espacio, ¿no?, para realizar otras actividades en el vivero. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Por ejemplo, ¿qué tanta cantidad de animales es objetivo para tener? ¿Piensan comercializar? ¿Qué productos van a sacar principalmente? Pues queremos realizar unos de meat y pues la venta de los becerros. Carne y leche. Perfecto. ¿Ya tienen pensado dónde pueden vender estos productos? ¿Hay compradores que vienen por el producto o los becerros? Hay compradores de la carne, el mercado casi de la carne es un poquito amplio en la zona. Yo vivo en este ejido hace 25 años, ¿no? Por lo cual 14 años han sido en la experiencia del cultivo de la mojarra tilapia, ¿no? En lo cual hemos trabajado con recursos propios, esfuerzo propio de mi familia también.
algo importante. Entonces, todo se empieza al principio perdiendo. ¿Por qué? Porque no se tiene experiencia, ¿no?, en el cultivo de la mojarra, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido avanzando poco a poco. Como familia, nosotros empezamos a trabajar con 2 tinas de 9 metros circulares de geomembrana. Entonces, pero también en esta parcela, que cuenta con 5,5 hectáreas, tienen acederos propios, en lo cual me nace la idea de hacer jagüeyes, para iniciar ya formalmente una engorda, ¿no? Anteriormente, como productor, sufríamos todo lo que se deriva en cuestión de los alevines, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos hacía muy difícil encontrarlos, ¿no? Hoy ya nosotros como familia hemos crecido en ese aspecto, porque ya contamos con nuestros reproductores propios, ¿no? Se nos hace más fácil ya tener una engorda, ¿no?, como se debe de hacer. Entonces, se me ha dado también la oportunidad, ya en este momento que estamos trabajando ahorita aquí, que son en mi parcela 4 años ya teniendo estable una engorda, se nos ha dado la oportunidad de apoyar a familias de bajos recursos, ¿no? Entonces, les otorgamos mojarras, ¿no?, para su consumo. Ese es el apoyo que por parte de nosotros, de Vivero Las Piedritas, hemos hecho en conjunto con mi familia. Entonces, también tenemos hoy el momento de apoyar a otros pequeños productores, ¿no?, con lo de alevines, ¿no? Tenemos hoy la producción de alevines, ¿no?, por lo cual se nos facilita apoyar a pequeños productores, y le damos prácticamente una explicación, ¿no?, cómo poder hacerles, o un pequeño curso, cómo poder hacerles en cuestión de su engorda, ¿no?, para no tener tantos problemas como nosotros tuvimos al principio, ¿no? Entonces, hoy me llena de alegría poder decir que estamos como familia trabajando de la mano, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo tener esto que representa para mi familia mucha importancia, lo que es la acuacultura, ¿no? Al menos yo tengo ahorita 15 tinas de geomembrana, ¿no?, que todas esas 15 tinas ha sido de esfuerzo propio, ¿no? También cuento con 2 jagüeyes naturales de 25 por 70 metros de largo, ¿no? También ha sido esfuerzo propio, en lo cual hoy se me da la alegría de tener en abundancia lo que es la mojarra tilapia. ¿Para qué? Para que sea autosustentable tanto para mi familia y muchas familias vecinas y de comunidades cercanas a nuestros ejidos. Entonces, hoy puedo decir que estoy sumamente contento por realizar algo que es tan importante no solamente para mi familia, sino para muchas familias del municipio de Mapastepec. Entonces, me llena de gusto dar a conocer esto que con gran esfuerzo lo hemos ido haciendo y realizando poco a poco. Bueno, hoy quisiera yo pues darles a conocer también algo que hacemos como familia. Al menos también, como ustedes verán, tenemos nuestra huerta de mango, que es de una variedad de ataulfos, ¿no?
en lo cual esa cosecha de mango es anual, es una vez al año, ¿no? Que se produce. Entonces también miran lo que es la estanquería que tenemos de peces, de mojarra tilapia. Al menos la mojarra tilapia es la que más producimos en todas las fechas, ¿no? Ese es el proyecto más detonante, podemos decir aquí, ¿no? Como Vivero Las Piedritas, ¿no? También tenemos unas vaquitas, ¿no? En lo cual estamos tratando familiar de inducir la engorda, ¿no? de las vacas, ¿no? Y de los becerros, ¿no? En cuestión de la mojarra tilapia, en cuestión de los mangos Ataulfo y el ganado, nos visitan técnicos que nos dan ideas de cómo hacer para poder sacar un producto sano, ¿no? Para que ese producto sea consumido por las familias con seguridad, ¿no? Para no poder provocar un daño, ¿no? A las familias que consuman nuestro producto, ¿no? Estamos trabajando teniendo el cuidado para poder hacer bien las cosas, para no provocar un daño al público. Entonces, en su momento me llena de orgullo, ¿no? Darles a conocer lo poquito que estamos haciendo, ¿no? Aquí como familia en el vivero Las Piedritas del ejido Nueva Esperanza, por lo cual les invito, ¿no? A que ustedes me visiten, ¿no? Y poder conocer el procedimiento que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Diariamente con el cultivo de la mojarra tilapia, ¿no? Con el ganado y ver también la producción de mango Ataulfo. Entonces, quedan invitados todos, ¿no? A este bonito lugar que está ubicado en el ejido Nueva Esperanza, municipio de Mapastepet. Aquí los atiende sus amigos y servidor Santiago Vázquez López. Me dio mucho gusto, ¿no? Y que Dios me los bendiga.